Y bueno, hermanos, en esta tarde, pues ya me voy a no posesionar, sino a quedar aquí para compartir de la palabra del Señor. Déjeme nomás dejarme de hacer aquí un poquito complicado con estas cosas que habitualmente no manejo, pero bueno. Y bien, le voy a invitar a que oremos a nuestro Dios, poniendo en sus manos con reverencia todo lo que hablemos en esta tarde, lo que el Señor me ha compartido para compartir con ustedes, y que todo es para la edificación de su iglesia y para glorificación de su nombre. Le invito a que cierre sus ojos también en este momento breve, pero en gratitud para Dios. Padre, ponemos en tus manos este momento, Señor, de la exposición de tu palabra, Señor, el cual nos permites tener, Señor, para conocimiento y crecimiento de nuestra fe. Te pido, Señor, que sea de bendición para mis hermanos y que ponga sobre mí, Señor, esta carga de ser diligente, de ser prudente y de ser veraz con todo lo que hablo, Señor. Gobierna mi vida, mi mente, mi corazón, Señor, para que solamente con mi ser yo te honre, Señor, en esta noche. Te pido, Señor, que traigas para nosotros bendición por medio de tu palabra y un crecimiento, Señor, que solamente tú puedes dar a nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y bueno, como suele sucederme, sé perder con frecuencia la noción del tiempo, entonces voy a tratar de tener irreferencia. Y bien, en esta tarde, en esta noche, vamos a ver un tema que no es un eslogan de dependencia de gobierno, se llama Procurando la Salud. Esta referencia, aunque es en un pasaje que yo creo que todos hemos ya visto, analizado y escuchado en la palabra del Señor, es el texto de Lucas 8:40-56, que habla de la mujer que estaba enferma de flujo de sangre y de la hija de Jairo. Cuando nosotros hablamos la salud, también viene a nuestra mente lo contrario a la salud. ¿Qué es lo contrario a la salud? La enfermedad. ¿Cuál cree que haya sido la condición natural con la que fuimos creados? Remontándonos a Adán y a Eva. ¿Cómo cree que fuimos? ¿Ya Adán y Eva eran seres enfermos? ¿Lo cree usted? ¿O eran seres sanos bajo una condición especial de Dios? Eran sanos. Eran sanos. Entonces no podemos pensar en la salud si no pensamos en la enfermedad. Entre los seres humanos, las deficiencias espirituales o físicas pueden ser identificadas por los demás en la cotidianidad de la interacción unos con otros, o sea, del vernos diario. Puede ser identificada nuestra propia condición, tanto en lo espiritual como en lo físico. De tal manera que en lo espiritual podemos encontrar y detectar cuando alguien espiritualmente tiene una falta de dominio propio, tiene un carácter iracundo, o puede tener una lengua muy suelta que no se refrena y pensamientos muy nocivos y pecaminosos. Eso es pues a la vista. Hay gente que en lo natural esto lo maneja como alardeando y no es difícil encontrarlo. Ahora bien, también para nosotros es fácil detectar cuando una persona está ciega, cuando una persona está sorda, cuando una persona está muda, cuando tiene un problema esquelético muscular, o sea, que tengamos alguna cojera, que tengamos alguna condición. Muchos de nosotros lo hemos padecido y yo creo que se nos nota, ¿no? Y luego viene la pregunta: ¿estás enfermo? Oye, te veo como que renqueas, ¿no? Es lo más notorio, y más en unos que ya es crónico. Lo digo por mí. Entonces, esto es una condición que puede ser identificable, es una condición que no es natural en el hombre.
Estas condiciones no son nuevas, hermano. Estas condiciones más bien vienen a consecuencia de la corrupción de nuestro cuerpo y mente a causa del pecado. Todo esto es parte de cómo la condición del hombre en el diseño original cambió conforme a cómo Dios lo había diseñado. Es un diseño que trastocado ahora por medio de Cristo y el establecimiento de su reino aquí, tiene lugar a revertirse parcialmente en lo que su reino en la tierra nueva se establece de manera permanente. ¿Cuántos sabemos que las condiciones en las cuales Dios nos bendice ahorita por medio de la salud y las condiciones en las que vivimos serán diferentes cuando el reino del Señor esté de manera permanente y total aquí? ¿Creen que va a haber todavía enfermedad como ahorita? Las escaseces, la condición que vivimos actualmente, la fiereza de los animales, las maldades de las personas, ¿creen que cuando esté el reino del Señor va a ser así? No. Entonces, mientras que eso no está, el proceso en el cual Dios nos está mostrando por medio de Jesucristo que la voluntad de Él, o sea, haciendo su reino aquí, empieza a dejar a ver en el hombre que las condiciones son diferentes a lo que fue su diseño original. ¿Qué es lo que prometió Dios? Después de que el hombre y la mujer pecaron y las condiciones de existencia y convivencia de creación de Dios cambiaron, lo físico entró en un proceso de deterioro que hasta hoy seguimos viendo sus efectos, y dentro de esto nuestro cuerpo ha sido trastocado. No olvidar que sobre todo la parte más importante, que es nuestro ser interior, o sea, nuestro espíritu, también entró en una dinámica de deterioro y decadencia, que también es consistente con lo físico. Por esta razón, al día de hoy, el abanico de enfermedades que los hombres padecemos en esta era es muy extenso. Es muy extenso. Lo que en los años 60, 70 veías consultorios en la salud pública con 2 o 3 categorías, o 4 o 5 según el nosocomio en el que caías. Ahorita hay una diversidad para todo y médicos, porque hay muchas enfermedades. Han reclasificado, separado y volviendo a considerar muchas condiciones del cuerpo. De tal manera que así como se han diversificado las fallas en nuestro cuerpo, o sea, las enfermedades, también la ciencia médica ha abierto sus posibilidades para atenderlo por la propia condición que hoy el cuerpo humano tiene. Entramos en decadencia no por casualidad, por una condición que Dios determinó, en la cual, por la desobediencia del hombre, el Señor sujetó a condiciones diferentes a las de la creación, para que la creación y nosotros como parte de ella tuviéramos condiciones diferentes. Y eso lo vemos y lo hemos analizado, como está dicho por el Señor a Adán y a Eva en Génesis 3, del 16 al 19. Sabemos que esa condición ahí es una sentencia para la condición temporal que el hombre tendrá por varias generaciones, de cómo sería su coexistencia, su convivencia y su condición para vivir de lo que Dios proveyó. La derrota del hombre ante Satanás, habiéndole hecho caso, y la pérdida consecuente de la soberanía sobre todo lo que Dios le había dado a ellos, ¿sí? Cuando les dijo que sojuzgaban, que pudieran tomar de todo lo que había sido creado, que todo estaba en sus manos, todo eso lo perdieron por la desobediencia y cayó en manos del incitador, esto es, de Satanás. Dios, conforme a una respuesta rápida, proveyó también de una corrección, bueno, no corrección a él mismo, sino una corrección a la decisión del hombre,
proveyendo de una profecía de cómo sería el usurpador destruido, destronado y condenado. Y esto es lo que vemos en Génesis 3:15 en relación cuando le habla a la simiente de la serpiente y cómo sería vencida por la simiente de la mujer. Esto nos da una promesa de restauración para la creación, que implica, al ser gobernados por Dios, para que entonces, bajo otra condición, bajo una condición renovada, vivir en paz y tener un cuerpo sano. Esta verdad, esta promesa no llegó por muchos canales, llegó por medio del pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel, el restaurador tenía un nombre, y este es el Mesías, el ungido, el Mesías prometido, el cual traerá la salvación que nosotros requerimos y que el mundo requiere por los pecados que cometemos. Él traerá una paz que no es como la que da el mundo, sino que es una paz perfecta y una salud para el cuerpo. Hay versículos muy hermosos que hablan de esta profecía durante el Antiguo Testamento que reflejan esta condición de bendición que hoy gozamos, ¿sí? Que a la que hoy accedemos, ¿sí? Y que podemos ver, que podemos empezar a ver cómo es la vida del reino, la vida conforme a la voluntad de Dios. Dice Nueva Traducción Viviente para la cita de Isaías 34:24. Dice: el pueblo de Israel ya no dirá estamos enfermos e indefensos, porque el Señor perdonará sus pecados. Reina Valera 60 dice para Isaías 57:19: producirá fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Isaías 65, del 17 al 24, habla también de estas verdades, de este anhelo y de esta condición que Dios, con la que Dios alienta a su pueblo para que crea y espere y sepa que no todo no estaba perdido. Dice Isaías 65, 17, en Nueva Traducción Viviente: miren, estoy creando cielos nuevos y una tierra nueva, y nadie volverá siquiera a pensar en los anteriores. Alégrense, regocíjense para siempre en mi creación, y miren, yo crearé una Jerusalén que será un lugar de felicidad y su pueblo será fuente de alegría. Me gozaré por Jerusalén y me deleitaré en mi pueblo, y el sonido de los llantos y los lamentos jamás se oirá en ella. O sea, no va a haber más de qué lamentar. Los bebés ya no morirán a los pocos días de haber nacido, ni los adultos morirán antes de haber tenido una vida plena. Nunca más se considerará al anciano alguien que tenga 100 años. Solamente los malditos morirán tan jóvenes. En esos días, la gente habitará en las casas que construya y comerá del fruto de sus propios viñedos. A diferencia del pasado, los invasores no les quitarán sus casas ni les confiscarán sus viñedos, pues mi pueblo vivirá tan larga vida como los árboles, y mis escogidos tendrán tiempo para disfrutar de lo adquirido con su arduo trabajo. No trabajarán en vano y sus hijos no estarán condenados a la desgracia, porque son un pueblo bendecido por el Señor, y sus hijos también serán bendecidos. Y les responderé antes que me llamen, cuando aún estén hablando de lo que necesitan, me adelantaré y responderé sus oraciones. Esto es realmente amar lo que haces. Dios amando su creación y dándole una esperanza, mostrándole un escenario de bendición más allá del que vivían, más del oprobio, de la condición de adversidad, de persecución, de esclavitud, de su sujeción y de maltrato que ya tenían, para cuando esto es dicho. Todo esto era una profecía, era una promesa.
que vino y tiene cumplimiento. Cuando nuestro Salvador Jesucristo inicia su ministerio, declara que Él tiene una encomienda para Él, que había sido dicha en el Antiguo Testamento acerca de Él. Dice Isaías 52:7, qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias de paz y de salvación, las noticias de que el Dios de Israel reina. ¿Usted sabe que el Dios de Israel reina? Sí, Él lo hace. Y bajo la condición para la cual Jesús ha venido a cumplir esta ordenanza, esta consolación, dice en Lucas 4:18-19, el Espíritu del Señor, citando Isaías 61, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar a los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Entonces, citando nuestro Salvador, lo dicho por Isaías 61:1, Él está sobre la tierra para traer esa nueva condición para el hombre que estaba padeciendo bajo una condición de consecuencias por la desobediencia, por el pecado. En su año de inicio, en su año ministerial de inicio, el Señor empieza, pues el Señor no estuvo estático, nuestro Salvador no estuvo estático. Recorridos algunos más largos, algunos más cortos entre el mar de Galilea, ¿sí?, hasta Jerusalén, recorridos de muchos kilómetros, siempre andaba proclamando para lo que había Él venido. El Mesías prometido, el Mesías profetizado, haciendo su labor. Muchos, si en nuestro ámbito cultural viene Cristo y no tenemos promesas acerca de Él, pues no lo identificamos. Pero donde Él caminaba tenía una condición por sus hechos que las personas de su pueblo, las que realmente eran sensibles a las profecías, sabían quién era. Y no le decían el Mesías, ¿cómo le clamaban a Él? Recordemos cómo dice Lucas 9:27, los ciegos, ¿cómo le decían? Hijo de David. Esa es la forma de llamar al Mesías entre ellos, según la genealogía citada por San Mateo en el capítulo 1 y versículo 1, acerca de dónde viene Jesús en la forma corpórea. Hace sentido entonces que según la necesidad imperiosa o apremiante de las personas que habitaban Israel, fuera de que salieran a su encuentro y clamaran a ese Mesías prometido. Ese Mesías prometido que traía beneficios para ellos. Según la condición del pueblo, algunos esperaban la libertad, el dejar de ser dependientes del flagelo del gobierno de una nación extraña. Pero algunos esperaban la salud. Muchos esperaban la salud, hermanos. Si nos ponemos a dar una repasada a los 4 evangelios, de las disertaciones que el Señor tiene, o de los encuentros que Dios tiene, o que el Señor Jesucristo tiene con la gente de su alrededor, la mayoría, ¿qué eran? Enfermos. Enfermos. Jesús, como el Mesías, como el propietario, causa y sustentador de la creación,
venía a dar y a mostrar cómo es que por medio del establecimiento del reino de Dios, la restauración de todas las cosas se llevará a cabo por medio de Él. Es por eso que las promesas en Él, al ser mostradas, lograban atraer multitudes. ¿Cómo creen que venían a su encuentro en el camino las personas que necesitaban de Él? No se repartían volantes, no había internet, no había redes sociales. Todo era la transmisión de boca en boca, en las cuales las personas encontraban la respuesta a una necesidad específica. Unos lo cuestionaban por ver su imagen, porque creían y esperaban al príncipe libertador del pueblo, el cual esperaban que no viniera caminando, sino que viniera sobre alguna bestia y con un séquito de soldados para liberarlos, si es que esperaban al libertador. Pero otros anhelaban la misericordia de Dios. Anhelaban la sanidad de sus cuerpos. Flagelos que para muchos eran desde nacimiento, hermanos. Para muchos tenían prácticamente toda su vida, como los cojos, como los ciegos. Una de las necesidades más marcadas del pueblo, como lo repito, era la salud. No había tramo del camino en la que no hubiera una interacción con su pueblo que le seguía, que no requiriera de una sanidad. Y es que aquí es donde me quiero enfocar en relación con el mensaje. Y si bien nosotros no somos judíos por nacionalidad, por así decirlo, somos los mencionados por el Mesías en profecía por medio de Isaías. Dice el profeta Isaías 65:1, en Nueva Traducción Viviente, dice: me di a conocer a los que no preguntaban por mí, dejé que me hallaran los que no me buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre, le dije, aquí estoy. Y el Señor aquí nos ha llamado, aquí entramos nosotros. Cuando el Señor dijo, aquí estoy también para ustedes. Esa bendición que se ha extendido para ti, para mí, y la cual tenemos como referencia de acuerdo al ministerio de nuestro Salvador. Dice en San Mateo 4:23, dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Eso es el ministerio de Jesús: predicar, enseñar y sanar. Esa bendición que fue heredada, que fue inducida, que fue delegada, que fue encargada a la generación que vivió con Jesús y que serían testigos fieles en todo lugar, es por la que ha llegado para nosotros esta misma condición. Se nos comparte del Señor las buenas nuevas de salvación, que es la predicación. Se nos comparte el conocimiento de Él, que es la enseñanza y de toda su voluntad. Y se nos comparte también la salud. Muchas veces los que hemos deambulado por diferentes denominaciones a lo largo de un tiempo, podemos ver cómo nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como depositarios de ese ministerio, de esa imitación del ministerio de Jesús, cómo hemos dejado y hemos acomodado a nuestra percepción de necesidad de la humanidad ciertas cosas. Algunos enfocamos nuestra vida de la iglesia en evangelizar, lo cual no es malo, es la base para llegar a los pies del Señor.
Pero no conocemos más allá del ministerio reconciliador de Cristo de manera básica. Es como arrancar en primera y meter segunda e ir a 120 kilómetros por hora, si es que podemos llegar. ¿Por qué? Porque no se enseña. O podemos hacer énfasis solamente en los milagros, en las señales, y que sin que se tenga que entender que las señales son como dice la Escritura, malentendiéndolo, que estas señales seguirán a los que creen, ¿sí? Considerando que las señales, ya sean cualquier clase de milagros, entre ellos la devolución y la tenencia de la salud, sean cosas que si se da bueno y si no también, que si aparece qué bueno y si no pues no pasa nada. Son parte del ministerio de Jesús. Son parte del trabajo de la iglesia que muchas veces no abordamos. Podemos tener muy buena evangelización, ministerios bien desarrollados, activos y entregados para la evangelización y la misión. Podemos tener también un cuerpo de maestros muy fuerte que conozca al Señor lo suficientemente veraz para darlo a conocer de manera limpia. Pero ¿qué cuando se nos atraviesan los enfermos? ¿Qué pasa cuando se atraviesa un enfermo? ¿Qué hacemos? Sí, recordemos que lo que hacía Jesús. Recorría a Galilea y sus alrededores enseñando, anunciando las nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama recorría toda la región y, como dice la Escritura, venían a él trayendo a los enfermos. Tal vez, no sé cuál sea tu caso, hermano. Los que en su momento hemos vivido con enfermos que desde nacimiento han estado imposibilitados y que así han muerto. En el mucho conocimiento del amor de Jesús por cualquier medio visual que nos hayamos enterado de lo que Jesús hacía antes de conocer las Sagradas Escrituras. Era un gozo ver cómo, aunque fuera de manera burda, se manifestaba el ministerio de Jesús hacia los enfermos. No es bueno hablar del yo, ni de mí, pero yo anhelé por mucho tiempo ver la sanidad de mi hermano. Yo tuve un hermano que por cuestiones, pues más que nada porque cuestiones médicas y de salud, mi hermano fue prácticamente un vegetal durante 51 años prácticamente. Y yo anhelaba en mi condición de joven, de niño, ver un milagro. Me lo imaginaba a él como cuando veíamos en la Semana Santa diversas películas de índole religioso y de fe, en las cuales veíamos el portento de Dios. Créeme que mi corazón realmente se vaciaba, porque veía la condición de mi hermano. Y yo creo que esa misma condición era de los que llevaban cargando los camastros con los inválidos, que llevaban de la mano a los ciegos o que dejaban a los ciegos al camino para que fueran escuchados por el Señor. Necesidades de respuesta de Dios que sabemos que se pueden dar, pero que a veces no consideramos lo suficientemente como parte de nuestra labor como iglesia, que reducimos a veces solamente a campañas, que reducimos solamente a eventualidades o a tal vez hasta actos fortuitos en los cuales se requiera, pero no lo hacemos de una manera determinada.
para cumplir la voluntad del Señor. No, nosotros los cristianos, aún en nuestras decisiones más limpias y verdaderas, no podemos acabar con las enfermedades. ¿Sí? El Señor sí. Pero sí podemos mostrar que el poder de Dios está aquí, por medio de la salud provista por Dios. Tenemos, hermanos, que hoy como discípulos de nuestro Salvador, tenemos que cumplir esa comisión, esa misión, esa parte ministerial que por diferentes circunstancias no es abordada de una manera decidida. Hay muchas cosas que atacan esta condición. Es fácil dedicarse y decirle: Señor, dame elocuencia para mostrar tus verdades eternas por medio de las cuales tú has salvado a generaciones y tú quieres salvar el alma de los perdidos, y el Señor te lo concede. Y muchas almas vienen a Cristo. Podemos también clamar por tener una mente clara y desarrollada con el conocimiento de la palabra de Dios para enseñar a otros a que conozcan quién es Dios de manera correcta, santa y apegada a las Escrituras. Pero ¿cuántos hemos pedido: Señor, úsame con tu poder para que haya sanos, para que los que yo me encuentre sean sanos? La intelectualidad puede ser manifestada y manejada conforme a lo requiramos, y podemos dar la apariencia de cultura en Dios, de conocimiento de Dios, y no por hacer algo simulado, sino porque es una verdad. Podemos manifestar a los demás y dar a conocer nuestro conocimiento de Dios y de su evangelio para que otros sean salvos por medio de Jesucristo, sin que esto sea simulado, porque es algo real. ¿Cómo podríamos entonces, pregunto, demostrar el poder sanador del Señor? ¿Lo podemos simular? No. Si Dios nos usa, el hecho es, si no, en vano. La verdadera iglesia del Señor y el que confía en el Señor no va a andar agarrando un trapo para aventarlo y tumbar y hacer un espectáculo. Ni va en contubernio a acomodar testimonios a modo para un fin didáctico del poder sanador de Dios. No. Jesús era veraz. Jesús actuaba con misericordia. Dice que lo primero que veía y que sentía cuando él veía a un enfermo, ¿qué era? Misericordia. ¿Qué pasa con nosotros cuando vemos a un enfermo? Pues dependiendo del aspecto, pues tal vez, ay Señor, ayúdalo, y le damos la vueltita, y si no, ni lo vemos. Eso es con los ajenos. ¿Cómo actuamos con los sanos de casa? ¿Cómo lo hacemos? No sé si tú has tenido un enfermo en casa. No sé cómo has visto, cómo has pedido para que Dios obre en ellos. Lo que sí es, hermano, es de que podemos ser tanto como Jairo, como la mujer enferma de flujo. ¿Cómo es esto? Cuando padecemos una enfermedad y creemos, somos como esa mujer, que entendida del poder del que iba pasando, más allá de
saber si tenía oportunidad o no de decirle, te necesito, sáname, sabía que el poder que había en creer en él era suficiente para sanarla. Su condición o su condicional fue tocarlo. Lo tocó y fue sano. ¿Y qué lo sanó? El poder del algodón, de la popelina, de la seda, no sé de qué era el traje del Señor. No, el poder del Señor, la fe que había en él. Dice la palabra del Señor que al que cree todo le es posible. Pero en el buen entendimiento de que el que cree todo le es posible. ¿El que cree qué? Respóndeme, hermano. Al que cree en qué, o le doy otra pista, en quién. Que cree en Jesús, su poder. Para muchos, podemos ser como esa mujer, que sabiendo que Jesús tiene el poder, tenemos multitud de estorbos. La mujer tenía como obstáculos seres humanos que se apiñaban alrededor de Jesús acompañándolo en su caminar. Pero ella tuvo el valor y la determinación de creer, y su forma de creer era tocarlo para que ella fuera sana. En nuestro día a día podemos experimentar esta escena de Jairo y la mujer enferma. ¿Cómo es esto? Imagínense que, bueno, en nuestro día a día como iglesia, nosotros, gracias a Dios, tenemos un medio por el cual estamos expresando de manera directa y diaria las necesidades de oración. Y la mayoría son enfermedades. Pudo haber habido alguien que está en el chat, o estamos en el chat y tenemos 20 años enfermos. Y estamos pidiendo por nuestra enfermedad, y a la fecha, a más de un año del chat, no hemos sido sanos. Pero seguimos creyendo en el poder del Señor. Podemos ser como esa mujer que estaba enferma, dice, por 12 años, donde ya había agotado sus bienes por tratar de ser salva. Pero encuentra la alternativa única y suficiente, que es el poder de Jesús para ser sana. Y todos sus obstáculos los libra por llegar en fe a Jesús. Ahora imagínense a Jairo. Jairo habiendo pedido que Jesús obrara sobre su hija. Y yo estoy en el grupo de WhatsApp y pido, y tengo rato pidiendo por mi necesidad, pero hay hermanos que también solicitan su oración, y hasta más difícil que la mía. Y el hermano testifica, gloria a Dios, el enfermo, mi padre, mi hermano, mi hijo fue sanado. Y Jairo, ¿y yo a qué horas? ¿Sí? Jairo esperó pacientemente la bendición y la sanidad del Señor para su hija, teniendo que esperar a que la mujer con flujo fuera sanada. Para la mujer su fe era directa. Para Jairo era la fe de Jairo la que sanaba a su hija. ¿Sí? La hija no dice qué edad tenía. No se sabe si conocía de Jesús. No sabe si tenía conocimiento de las promesas sobre Jesús para ser sana. Pero Jairo sí sabía quién era Jesús y de qué era depositario. Y él siguió esperando. Él siguió esperando hasta que Jesús obró en él. ¿Cuántos de nosotros tenemos que ser como Jairo? Poniendo delante del Señor un enfermo. Tal vez no es un niño, pero hablando de un símil, de cómo es un niño en la
en la cantidad de conocimiento que pueda tener acerca de Jesús y la fe en Él, también puede ser un familiar tuyo, mío, que conozca muy poco de Jesús o no entienda de Jesús, pero que sabe lo suficiente y pone la fe en lo que tú le hablas de Él para decir, Él te puede sanar. Y tú llevas su fe delante de Jesús para que sane a tu enfermo y Él sea sano. Y Él fue sano. Alrededor nuestro, hermanos, más allá de las dificultades que pueda tener la enfermedad, que podamos querer que sea atendida, puede haber burladores. Recordemos lo que pasó con Jairo. Los llorones pagados, digo, porque así se estilaba, había apoyo para llorar, para afligir. En la Escritura dice que los que lloraban y estaban ahí condoliéndose mediante que estaba la angustia sobre la agonía de la hija de Jairo, estaban ahí cuando Jesús llega y le dicen, es que por atender a la mujer aquella, pues ya llegaste tarde, Jairo, ya, mira, tu hija ya. ¿Qué es lo que pasó con los llorones? Con los que se pueden preocupar a medias contigo. ¿Qué pasó con ellos? Se convirtieron en burladores. En eso se convirtieron. ¿Por qué? Porque pues ya, mientras que estaba ahí la condición de enfermedad, ellos tenían que hacer, pero ya muerto. Todos aquellos que se condolían ahora atacaban la condición de Jairo. Pero Jairo no desistió en su fe. No sucumbió a las burlas. Las burlas o los cuestionamientos acerca de mi fe y de los tiempos de respuesta de Dios nos perturban. Todos quisiéramos de manera así como las sopas instantáneas que la oración tuviera una respuesta súbita y pudiéramos decir, ya el Señor contestó. Sí lo hace el Señor, pero hay otros en los que el tratamiento de la respuesta es diferente por enseñanza que el Señor tiene y propósitos. En el camino, quienes se enteran de tu necesidad se vuelven de apoyadores en cuestionadores de tu fe. Y eso le pasó con Jairo. Pero Jairo esperó hasta el final y su hija fue sana. Dirás, pues lo importante es el espíritu, lo importante es la salvación, pues la sanidad del cuerpo como sea. Recuerden, hermanos, que no todo llega por la claridad de la necesidad espiritual en la vida futura, sino los hechos y la misericordia de Dios convencen también a las personas sobre la existencia de Dios y de su bondad y de la condición de eternidad que Él solamente nos puede brindar. ¿Qué ha hablado las Escrituras? Acerca de todos aquellos en los que sí el nombre del Señor era creído, pero cómo algunos pueden haber llegado a tener la bendición de Dios y después de tener la bendición de Dios por medio de un milagro o de una sanidad, ¿qué dice la Escritura? Y le servían. No le puede servir alguien a otro como aquí solamente por pagarte el favor, sino porque hay una convicción de lo que están viviendo. Muchos creyeron y siguen creyendo por la misericordia de Dios por medio de la salud. Y han venido al Evangelio muchos que han sido sanos, ¿sí? En que creían más o tenían más presente su necesidad de salud que su enfermedad espiritual. El Señor los sanó de su cuerpo, pero también les sanó del espíritu. ¿Lo puedes creer? Así ha sido, hermanos, por muchas generaciones. Pero no puede seguir pasando esto solamente por una condición ocasional, por una condición de trabajo esporádico de una iglesia. Tiene que ser algo del día a día en nuestra vida. Tenemos que ser valientes
en el sentido de creerle realmente al Señor. Podemos hablar verazmente de la salvación en Cristo. Podemos presentar teológicamente correcta, de forma correcta en lo teológico al Señor y lo que Él es. Pero el poder de Dios solamente es derramado para los que le creen. Y la iglesia está llamada a creerle al Señor y que su poder es tal. La cesación o la terminación de los dones espirituales, de las maravillas y la misericordia de Dios de manera portentosa no han terminado, hermanos, como muchos dicen. Debemos anhelar, hermanos, que así como evangelizamos, así como enseñamos, también el Señor nos permita compartir la sanidad del Señor a aquellos que lo necesitan. Si ellos no tienen la fe, nosotros debemos de tenerla para que las personas se levanten. ¿Quién era Pedro? Que solamente la sombra hacía que se levantaran. ¿No era la sombra de Pedro? Era la fe en el Jesucristo que Pedro predicaba la que hizo que la gente sanara. Puede ser, hermanos, que tú y yo tengamos una enfermedad crónica y que tal vez nos va a llevar a la muerte y de eso nos van a enterrar. Pero no por eso vamos a callar que Jesucristo tiene poder para sanar. No debemos callarlo. Pablo no se quedó callado. Dice, 3 veces he clamado al Señor para ser sano y me ha dicho que no, que me baste su gracia. O sea, con que camines es suficiente. Eso a nosotros me puede decir, bueno, ¿yo cómo voy a decirles que el Señor sana si me ven todo chueco? ¿Cómo creen que va a proclamar de un milagro un ciego? Tiene la misma obligación porque el poder de Dios no está limitado a mi condición. Entonces, como iglesia, hermanos, ¿qué es lo que vamos a hacer? El reino de Dios es eso, una reconstrucción, una reestructuración y una regeneración de lo destruido por Satanás y su pecado, y que está siendo ya vislumbrado por medio del reino de Cristo en la tierra, en lo que será de manera permanente y definitiva en el reino de Dios y de Cristo, el cual gozaremos tú y yo, hermano. Pero mientras, tenemos que compartirlo aquí, tenemos que ser valientes. Muchas veces, cuando oramos por alguien o cuando sabemos de alguien y que alguien no sana, nuestro escondite muy recurrentemente es que Dios es soberano. Y es de que Dios es soberano. No sanó, es que Dios tiene su soberanía. Todo eso es cierto, hermano. Todo eso es cierto. Dios es soberano, como todas sus cualidades que Él tiene. Si Dios no responde una oración de sanidad, no te dé vergüenza. Insistamos. La gloria es para Dios y a su tiempo Él la manifestará. Pero nosotros tenemos que, así como evangelizamos y la gente rechaza, nosotros tenemos que orar por los enfermos aunque no sanen, porque para todos el Señor tiene un tiempo. Debemos, hermanos, realmente que ser conscientes de que el manifestar la sanidad y la salud que solamente Dios puede dar es vigente. Y como iglesia tenemos la obligación de no ser indiferentes, de no ser temerosos y de no ser omisos ante esta también una necesidad presente en las personas de la iglesia y de las que están fuera de ella. Debemos de pedirle a Dios que siga manifestando su poder por medio de esta obra. Porque con todo y por todo el Señor es glorificado. Por los que se salvan, pero también por los que sanan. No nos interesa a nosotros ni nos debe interesar cuál es la respuesta de aquel que sana.
no nos debe importar por qué los 9 leprosos no regresaron con Jesús. Lo que nos debe interesar, hermanos, es de que cumplimos el propósito para el cual la iglesia fue instituida, que es proclamar el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Está de acuerdo conmigo? Gloria sea al Señor. Entonces, debemos de considerar, hermanos, que debemos de seguir con este ministerio, heredado y delegado por Dios, y que fue ejemplificado por Jesucristo para que el reino de Dios realmente se haga realidad aquí en la tierra, en lo que todo es perfecto cuando Cristo venga, cuando Cristo reine, ¿sí? Y es predicar las buenas nuevas, enseñar y decir que Cristo sana. ¿Estás de acuerdo? Si está de acuerdo, hermano, le invito a que se ponga de pie, por favor. Oremos. Padre, te damos muchas gracias en esta noche, Señor, porque nos has permitido recordar, Señor, cómo es de que tú tienes un propósito, Señor, para que tu reino sea manifestado. Gracias por la palabra con la cual tú nos permites dar a conocer tu reino por medio de la evangelización, por medio del compartir quién eres, Señor, y tus cualidades, hasta donde nuestra mente finita lo permite. Pero también, Señor, fortalecidos en la fe, poder declarar que tú sanas, Señor. Que también nuestros cuerpos tienen parte en el reino como un testigo de tu poder, Señor. Como los cuerpos de aquellos que creen, Señor, y de los que les es compartido tu poder, pueden ser sanados, Señor. Queremos ver tu gloria, Señor, en este lugar. En este lugar, no solamente en este local, Señor, sino en esta ciudad, en este país, en el mundo, Señor, navegando a contracorriente contra el pecado, Señor, pero cumpliendo a cabalidad, Señor, lo que tú nos has pedido, Señor. Que pidamos que se haga la voluntad del reino aquí, Señor. Que sea tu reino aquí y que empecemos a deleitarnos, Señor, con las bendiciones que la obediencia a Dios puede traer para todos los que le temen, Señor. La salud espiritual y la salud física, Señor. Permítenos ver la salud por medio de tu obra poderosa. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.